saludo a todos. En primer lugar, mi nombre es Amadeo Gensana, yo soy el director del Departamento de Economía e Empresa en Casa Asia y hoy iniciamos una serie de entrevistas con los representantes de las oficinas de CaixaBank en Asia. Es un proyecto conjunto entre CaixaBank y Casa Asia, básicamente con dos objetivos. El primero es dar a conocer cuál es la situación de la economía de los principales países asiáticos y, en segundo lugar, también pues, dar a conocer las oportunidades que se presentan para nuestras empresas en este nuevo entorno. Para ello vamos a realizar pues, unas entrevistas con los representantes de las oficinas de CaixaBank en India, en China y en Singapur. Y estas entrevistas al final concluirán con pues un webinar en el que analizaremos las oportunidades de negocio concretamente pues, que se presentan en estos países. Hoy tenemos con nosotros pues al señor Haresh Lalwani, quien es el representante de la oficina de CaixaBank en India, a quien en primer lugar pues queríamos agradecer su presencia hoy con nosotros. ¿Qué tal, Haresh? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Amadeo. Es un placer estar con ustedes y gracias por invitarme. Muy bien, pues ya pasando a las preguntas, la primera que me gustaría hacerte es básicamente pues, cuál es la situación de la pandemia en India y qué efectos está teniendo en la economía. El confinamiento aquí en la India empezó en marzo, empezó más bien pronto cuando prácticamente no habían casos. El gobierno sabía que si se propagaba el virus aquí sería difícil controlarlo, teniendo en cuenta que es un país no solo con 1.300 millones de personas, sino que también hay muchas zonas con una gran densidad de población. Y este bloqueo en una etapa temprana ha sido probablemente una de las estrategias de contención más estrictas a nivel global. A día de hoy, pese a que el COVID tardó en llegar, a día de hoy hay prácticamente 5 millones de casos y unas 80.000 muertes, y la cifra va creciendo, el número de casos crece en torno a 90 a 100.000 diarios. También es cierto que al principio se hacían un número de test relativamente bajos y en cuanto se han hecho más, pues los números no han hecho más que subir. Pero aún así, el número de test en comparación con la población sigue siendo bajo. Si lo vemos por zonas, los casos tampoco son homogéneos. Hay zonas como pueden ser Mumbai o Chennai o incluso Delhi, donde estamos nosotros, que se han visto más afectadas. Y en cuanto a la economía, en cuanto al costo económico, pues imagino como en otros países, pues el consumo, las inversiones, las exportaciones, todo se derrumbó durante el bloqueo, por lo que el gobierno tuvo que decidir si mantener el país cerrado o ir abriendo para intentar reactivar la economía, pese a que los números de casos sabían que aumentarían. Hay que tener en cuenta que las restricciones al transporte, a los comercios, a los hoteles, a los restaurantes, todo eso afectó al sector servicios, a la venta minorista, a la fabricación, dejó a mucha gente sin empleo. Y con el paso del tiempo, pues las medidas se han ido relajando. Realmente no sabemos cuándo va a acabar esta situación y al final lo que se está intentando es reactivar la economía. Pues desde hace poco, hace unos meses ya, han abierto los vuelos domésticos, los trenes están en funcionamiento. Los vuelos internacionales siguen cerrados, pero hay una especie de burbujas con algunos países. Aquí en Delhi, por ejemplo, recientemente abrió el metro. Los colegios siguen cerrados, es decir, no hay clases presenciales. Mis hijos, por ejemplo, siguen con las clases online. Y también es cierto que ya había una ralentización de la economía antes de la pandemia, es decir, ya había una economía estresada y sectores como pueden ser la automoción habían bajado mucho, un 30 o un 35%, incluso antes de la pandemia. Hay que tener en cuenta que la India es un país que ha estado creciendo los últimos años a razón de un 7%, ha sido una de las economías que más rápido ha crecido y el último año fiscal, que fue el 19-20, el país creció solo un 4,2%. Es importante recalcar que aquí el año fiscal va desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo, con lo que ese 4,2 se vio un poco afectado por el primer trimestre que serían en España, pues por el cierre fue a finales de marzo, pues se vio un poco afectado por esos
semana que estuvo cerrado el país. Este primer trimestre de este año fiscal, que va de abril a junio, el PIB se ha contraído casi un 24% y los analistas ya hablan de que este año fiscal la economía podría reducirse en torno a un 9 o un 10%. Son momentos inciertos, habrá que ir cómo suceden las cosas, pero parece ser que la economía se va recuperando poco a poco, se ve más movimiento y por dar un signo de optimismo o poner un brote verde, el sector agrícola, que creció un poco más del 3% en este primer trimestre y representa en torno al 15-16% del PIB, ofrece algunas esperanzas de que esa economía rural podría ayudar a todos esos migrantes que han regresado a sus pueblos. Uh-huh. Muy bien. Ya concretamente me gustaría preguntarte en qué sectores está presente la empresa española en la India y también si crees que a raíz de toda esta situación pues, se presentan nuevos nichos de oportunidad. Bueno, bueno, déjame primero decir que pese a las dificultades que está pasando el país ahora, que al final entiendo que son dificultades que están pasando en mayor o menor medida todos los países. India tiene un enorme potencial y es un país que no podemos permitirnos el lujo de ignorar. Estamos hablando, como bien decía yo, hay 1.300 millones de personas, hay un mercado doméstico enorme, donde hay mucha gente joven, aproximadamente el 60-65% de las personas tiene menos de 35 años, la clase media está creciendo y al final lo que cuenta la India es con una población joven y consumista. India presenta oportunidades en prácticamente todos los sectores, pero por destacar algunos, pues está de infraestructuras, energía, automoción, donde ya hay muchas empresas españolas aquí, sobre todo en Pune. El otro día leía yo que el sector de automoción había crecido en torno a un 15%. El agosto de este año, en comparación con agosto del año pasado, había crecido en torno a un 15%. Bueno, eso se puede deber a muchas cosas, a la venta de tractores, por el tema de lo que hablaba de las zonas rurales. Se están vendiendo más motos, por ejemplo, pero también se puede deber a una base baja, porque como comentaba, el año pasado el sector bajó en torno a un 30-35%, pero no cabe duda de que da algo de esperanza y optimismo a la recuperación económica. También hay empresas españolas en sectores como el bienes de consumo, retail, textil, construcción, transporte, logística. Bueno, hay muchas empresas españolas en todos los sectores. También creemos que se van a abrir nuevos nichos que van a aparecer nuevos nichos, nuevas necesidades. Comentaba antes también que esa mano de obra que se ha ido a las zonas rurales, dejando las ciudades, hará que al final India es un país muy, muy intensivo en mano de obra, y esa falta de mano de obra al final hará que India tenga que pensar en tecnología, tenga que pensar en maquinaria, en automatizarse, y esto puede al final generar muchas oportunidades para las empresas españolas cuya calidad y competitividad es innegable. ¿Qué competencias crees que realmente son necesarias para las empresas que quieren abordar el mercado indio? Y tú que pues has tratado con muchas empresas, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las empresas españolas cuando intentan abordar este mercado? A ver, India no es un país fácil. Es muy interesante, pero tiene sus retos, por los que las empresas se deben de informar y preparar bien. Un error que se comete es, he comentado varias veces ya, que es un país enorme con 1.300 millones de personas, y es un error pensar que por ese simple hecho y tener un mercado potencial tan alto, un mercado doméstico tan grande, todo irá bien e intentar hacer lo mismo que hacemos en otros sitios. No solo
hay que ver qué vamos a vender, sino cómo lo vamos a vender. Hay que estudiar bien el mercado, hay que tener en cuenta que India es enorme, es un continente, es un país muy diverso en cuanto a lenguaje, religión, cultura, gustos, incluso los negocios, la forma de hacer negocios. Entonces, no es lo mismo hacer negocios en el norte que en el sur o en el este que en el oeste. Las empresas tienen que informarse bien, pueden contactar a otras empresas españolas que ya están en la India, pueden consultar a la Cámara de Comercio Indo-Española, por ejemplo, que se creó hace 3 años y desde agosto de 2019 es una cámara oficial. También apoyarse en profesionales, puede apoyarse en profesionales, invertir en ellos, en consultores, en gestores, incluso en nosotros, en CaixaBank. Lo que sí que es importante es que las empresas sean pacientes. Las cosas suceden en la India, los frutos llegan, pero los tiempos son mucho más largos a lo que estamos acostumbrados en España. Así que es importante hacerlo bien los deberes, no hacerse falsas ilusiones, tener capacidad de adaptación, tener capacidad de redefinir planes, porque, como digo, los tiempos son tan largos que a veces hay que volver, no es así a empezar desde cero, pero sí que cambiar todo lo que se haya planificado. Y una cosa muy, muy importante es que en caso de entrar con un socio local, la elección de ese socio es clave para el éxito. Muy bien. Y por último, Jarés, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tipo de apoyo prestáis desde CaixaBank a las empresas que quieran abordar el mercado indio? ¿Cuál es básicamente vuestra principal misión ahí? Bueno, nosotros llevamos aquí en la India desde el 2011. Tenemos una oficina de representación en la capital, en Delhi. Somos un equipo de 4, 3 locales y yo, que siempre digo que se me podría considerar medio local. Nuestra labor es básicamente ofrecer apoyo a la actividad de comercio exterior y de inversión de nuestros clientes, ya sea en España o en Portugal o donde fuese. Y es importante recalcar que de aquí no solo cubrimos la India, sino que cubrimos otros países de la región, como pueden ser Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y desde hace unos meses Maldivas también. Y bueno, básicamente estamos en contacto continuo con las empresas españolas en la región. También estamos en contacto con las empresas cuando vamos a España. Se organizan lo que llamamos las jornadas de puerta al exterior, donde tenemos reuniones en bilateral con las empresas con interés en India y los países que cubrimos. Ayudamos también o acompañamos a nuestros clientes en el proceso de apertura de cuentas en el país, atendemos sus consultas financieras, le damos información sobre la región, intermediamos, si fuese necesario, en el planteamiento de línea de financiación local para nuestros clientes. Y una cosa que hacemos mucho y donde tenemos mucha experiencia aquí en la India es en la emisión de avales locales a través de los bancos locales, de los bancos del país. Es importante recalcar que tenemos muy buena relación con todos los bancos de la India y lo que al final intentamos es reducir los costes, negociar textos y cubrir todas las necesidades que los negocios puedan tener en cuanto a avales, ya sean avales de licitación, de pago avanzado o lo que necesiten. Como he dicho, tenemos mucha experiencia en la emisión de avales, tenemos una cuota de mercado bastante amplia y estamos aquí para lo que necesiten. Tengo que decir también que desde que se abrió la oficina en la India, que son ya 9 años, CaixaBank se ha consolidado como un banco de referencia para los bancos indios y también para las empresas, sobre todo españolas que están aquí en el país. Hemos participado en varios proyectos liderados por empresas españolas de todo tipo de sectores. Pero bueno, por destacar algunos, recientemente, por ejemplo, participamos en un proyecto de una empresa española especializada en la gestión medioambiental y dicho proyecto ha resultado ser uno de los mayores proyectos de la empresa en cuanto a facturación.
Otro proyecto que participamos también fue hace unos años. CaixaBank financió la instalación de 30 turbinas en un parque eólico en Tamil Nadu, y eso al final ayudó a revitalizar la economía de la zona y a la creación de empleo. Y bueno, ya por terminar, aprovecho un poco para hablar de nuestra presencia internacional y bueno, para que te hagas una idea, con nuestra oficina de representación y nuestras sucursales internacionales cubrimos prácticamente todo el mundo. Pues muy bien, pues, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido tremendamente interesante conocer de primera mano por alguien que está allí, ¿no? Cuál es la situación actual de la economía india y qué oportunidades se presentan. Seguiremos este ciclo con otras entrevistas y, bueno, pues muchísima suerte en tu labor con la India. Adiós. Muchas gracias, Amadeo. Muchas gracias a Casa Asia. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.